다다 모델이야 지 다리리 사람기니 신신한게 오늘을 계획이니 남바다 난 저준 남바 대신도 Me gustaría ofrecerles mis más cálidos saludos a todos los que nos están escuchando por el internet, a todos los lamas, a los tucos, a los amigos y amigas espirituales, a todos los miembros de la Sangha y como también a todos mis amigos y amigas en todo el mundo. Hoy es el día número 13 de las enseñanzas de verano. 다나니가 손수 닌주시베 니모데 하지 손수 닌타마로 차로서래 섬선으로 정도 다 Y al mirarlo, pienso que el día después de mañana, el día número 14, tal vez sería la última enseñanza que daré de las enseñanzas. Así que pienso que terminaremos pasado mañana en el día 14 de las enseñanzas. O sea, el 7 de septiembre. Concluiremos las enseñanzas el 7 de septiembre. Y como lo llegué a explicar anteriormente, nga di boru dire ta lagar mangu sha do di choga di dando ine de so go arab de da ane sani di teri ju ni mo de ya da jana ki de gelu ki di cha de orba khar sa sang le ba ko中秋节是cha de yo de 네 다나신 다와냐 가외게 되수르시 제자다 디니 모델이야 가상마디 최지정 정도지 그 남다르디 엔 뒤즈기 게메디 슈트베어만에 뭐네 제벤다 가상 변들 주베게 세버정인 니모들 capacidad de darles un relato sobre la vida de el tercer Karmapa y debí de haberlo terminado el día de la luna llena del mes anterior. Pero pensé que debería de hablar acerca de ello, pues en esta siguiente luna llena, que es el día 10. Y al hablar acerca de ello, no es necesario que tengamos que reunirnos, puedo grabarlo y después lo pueden escuchar cuando ustedes deseen. Y es por esto que tengo que preparar todo este material y por ello no vamos a cambiar la fecha de la puya de Shakyamuni, que entonces se tomará lugar el día 11. Y también otra cosa que quiero recalcar es que hoy, a partir de hoy, pensé que deberíamos empezar a recitar una plegaria escrita por Vipan Rinpoche, que quiere decir reunir poder. Gyaltsen Rinpoche me lo solicitó el otro día. Y no tenemos mucha actividad en relación a lo que es reunir. Y para poder reunir nuestra actividad y poder enriquecer y magnetizar, necesitamos hacer un ritual para llegar a magnetizar a las personas. Y esta plegaria es muy poderosa y contiene mucho potencial, así que la vamos a recitar durante la pausa. Y quisiera pedirles a todos los monasterios y los conventos que puedan recitarla tantas veces como puedan. Y también las personas individuales, los individuos también pueden recitar esta plegaria tanto como puedan, con la idea de querer llegar a difundir las enseñanzas y en particular las enseñanzas de nuestro precioso Karma Kagyu. Y más tarde les daré una transmisión breve acerca de esta plegaria y también la he grabado, así que durante el tiempo de la pausa, la intermisión, podremos recitar junto con mi grabación. Pero anterior a ello,
lo recitaré como una forma de transmisión y lo haré más tarde. Así que un momento, por favor. 다 되네 샴이야. 다 되는데야. 가르쳐야잖아. 나네. 시신 동라. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues se trata del relato de el primer concilio sobre el Sutra de los 100.000. Y hemos llegado al punto de la recitación de Upali, de el Vinaya. Antes de comenzar, ¿cómo fue que Upali llegó a recitar el Vinaya? Quisiera hablar un poco en términos breves acerca de la vida de Upali. Su nombre en sánscrito es Upali. Y dentro de las castas de la India está en la costa, era la más baja, era en la casta de los Shudras y él era un barbero. Esta estatua que podemos ver es una estatua antigua de la China y pensé que debería habérselo mostrado hoy. Y para hablar acerca de la historia de Upali, tenemos que pensar cuál es la base de nuestro concilio. Perdón, ¿cuál es la base de nuestra historia? Bueno, hay una sutra que se llama Avinishkramana, que fue traducida en el siglo VI en la China y contiene 60 fascículos y entre ellos hay uno que contiene la historia de la vida de Upali, como también existe un relato que pertenece al capítulo sobre el cisma en el Mula Sarvastivada Vinaya, y los tomo estas dos fuentes como mi base para darles la presentación de este relato. Pues él, antes de ser un monástico, era un barbero. Y cuando cortaba el pelo era muy minucioso y se concentraba mentalmente muy bien mientras que cortaba el cabello. Y por lo que se convirtió en el barbero de todas las personas de alto rango del clan Shakya. Y él también le había afeitado el pelo y también la barba al Buda. Y una vez que el Buda se había despertado, una vez de despertar a la iluminación, el Buda regresó a su tierra natal de Kapilavastu. Y en ese tiempo, en ese momento, la madre de Upali lo tomó de la mano y en ese tiempo, en ese momento, tuvo la oportunidad de poder cortarle el cabello a Buda. Y para Upali, llegar a cortarle el pelo al Buda era algo bastante difícil para Upali porque se había despertado la iluminación, porque era alguien a quien todo el mundo pues veneraba, tenía gran realización y se le prostraban. Y el Buda en sí mismo había despertado y Upali pertenecía a la más baja de las 4 castas, la casta Shudra, así que tenía un poco de inquietud o bastante inquietud de llegar a cortarle el pelo a el Buda. Y en ese momento en el que llegó a cortarle el pelo al Buda, la madre de Upali le preguntó al Buda, ¿cómo, cómo está mi hijo? ¿Cómo le va él cortando el pelo? ¿Cómo son las habilidades de mi hijo Upali? ¿Lo está haciendo bien? Y entonces el Buda le dijo, sí, lo está haciendo bien. Su técnica es muy buena, pero su cuerpo está demasiado encorvado cuando está cortando el pelo. Y le dijo, Upali, cuando cortes el pelo del Buda, no te inclines demasiado
y molestes al Buda. Y Upali inmediatamente fue capaz de entrar, de enderezarse un poco y tuvo la capacidad de entrar en el primer dhyana, así que fácilmente llegó a lograr el primer dhyana. Y algunos minutos después, y entonces le preguntó, ¿cómo está ahora? Le preguntó el Buda. Muy bien, respondió el Buda. Pero ahora está arqueando demasiado la espalda, respondió el Buda. Así que la madre le dijo a Upali, le dijo, no arquees tanto el cuerpo y estás perturbando al Buda un poquito. Así que Upali de nuevo volvió como a ajustar un poco su cuerpo y por ello alcanzó el segundo dhyana justo en ese momento. Y de nuevo su madre le preguntó, ¿y ahora cómo está cortando el cabello? ¿Bien? Sí, lo está cortando muy bien. Pero el cual estaba muy cerca y él dijo, cuando él está inhalando, lo está haciendo con demasiadamente forzosamente, muy forzosamente. Bien. Y la madre le dijo a Upali, mientras que estás cerca del Buda y estás respirando, no tienes que tener tanto pánico, relájate. Y en ese momento, Upala alcanzó el tercer dhyana. Y de nuevo, su madre le preguntó al Buda tal como lo había hecho anteriormente y le dijo, ¿ahora lo está cortando de manera adecuada? Y el Buda le dijo, sí, pero estaba exhalando con demasiada fuerza anteriormente. Ahora, perdón, estaba inhalando con demasiada fuerza. Ahora está exhalando con demasiada fuerza. Entonces la madre de Upali le aconsejó como antes a Upali y en ese momento él logró el cuarto dhyana. Y en ese momento el Buda le dijo a los bhikkhus que estaban cercanos a él, coged rápidamente la navaja de la mano de Upali, sosténganlo bien para que no se caiga al suelo. Este joven ha alcanzado el cuarto dhyana. Y tan pronto como lo dijo, la madre de Upali le quitó inmediatamente la navaja de la mano a Upali y lo sostuvo. Así que mientras que Upali le estaba afeitando el cabello a Buda con tan solo algunas instrucciones sobre cómo mantener la postura, cómo mantener la respiración, fácilmente Upali llegó a alcanzar el cuarto dhyana. Esto no es fácil de lograr. Y bueno, cuando el Buda estaba enseñando al público desde Kapilavastu, muchos de los señores y príncipes del clan de Shakya vieron la insuperable verdad debido a las enseñanzas del Buda y sintieron gran deleite y alegría y desearon salir a convertirse en monjes. Y tenemos que contarlo de acuerdo a como está descrito en la traducción de la Vinaya Mulasvarsta Vivada en tibetano. Mulasvarsta. Y había un monasterio que se le había ofrecido al Buda. Y entonces se le instruyó a Upali de que se le debe afeitar las cabezas del rey Shuddhodana y los 500 jóvenes del clan. Y el rey Shuddhodana había visto la verdad y por ello él le dio la realeza a su hermano Shukladana. Y Shukladana también llegó a ver la verdad en presencia del Buda y también le otorgó la realeza a su hermano Dronodana. Y también él experimentó lo mismo y se la otorgó a Amritodana. Él también vio la verdad. Y entonces él dijo, ¿a quién le vamos a otorgar
la realeza y todos quedaron de acuerdo que se lo deberían otorgar al hijo de Shuklodona, que era Bhadraka, por lo que Bhadraka se convirtió en el rey de los Shakyas. Y entonces más tarde el rey Bhadraka también se salió y se convirtió en un monje. Es como que toda la familia real se quedó vacía, nadie quedó ahí. Y decimos que habían 500 sakyas. Así que básicamente esto quiere decir que en estos había muchas personas que estaban listas para convertirse en monjes que tenían un gran rango, un alto rango. Y todos estaban esperando, ¿no? Estaban esperando en línea para que Upali les cortara, los afeitara el pelo. Obviamente primero fue el rey. Y mientras que le estaba afeitando el pelo al rey Bhadraka, empezó a llorar y a suspirar. Y entonces el rey Bhadraka vio esto y le preguntó, conocían a Upali muy bien, porque él era el barbero de los reyes Shakya, y le preguntó, ¿por qué estás llorando hoy? ¿Por qué te sientes triste hoy? Y le respondió Upali. Se arrodilló inmediatamente ante el rey y le dijo, en el pasado tuve la oportunidad de servir a los hombres más destacados como usted. Ahora un buen rey como usted se marcha y yo me quedo sin refugio ni protector. Y si tenemos, sería mejor morir que encontrarme con un mal rey en el futuro. Y cuando él dijo esto, el rey Bhadraka le dijo, no me había dado cuenta que tenías pensamientos tan puros acerca de mí. No te preocupes. Me aseguraré de que no tengas un rey malo. Y Upali pues se sintió muy feliz y continuó afeitándole la cabeza al rey. Y cuando él terminó, el rey hizo que alguien extendiera un paño blanco a un lado y le dijo a los 500 Shakyans, escúchenme bien. Upali nos ha servido por un tiempo, pero él no posee ni riquezas ni posesiones, es una persona bastante empobrecida, así que todos nosotros que pertenecemos al linaje de los Shakyas, pueden ofrecer aquí todas las túnicas superiores, joyas y artículos necesarios en este paño blanco. Cuando hayamos salido, no nos servirán las ropas y los adornos de los dueños de casa. Al contrario, es mejor que se lo demos a Upali. Y esto fue lo que el rey Bhadraka les dijo. Así que no se quitaron todo, no se quitaron sus túnicas interiores, pero sí las superiores y las demás cosas y se las ofrecieron a Upali. Y entonces después Upali les llegó a afeitar el pelo a cada uno de ellos, le afeitó las cabezas. Y claro, ¿no? Les lavó la cabeza y después se las afeitó. Tenemos que tener en cuenta de que él venía de la casta, de la cuarta casta, la más baja, y era muy pobre. Y en toda su vida ni siquiera había tenido el sueño de que podría llegar a tener tanta riqueza. Y una persona normal se habría alegrado, había cogido toda la riqueza y se habría ido a su casa. Pero Upali era diferente a los demás. Él tenía de hecho, un gran nivel de concepción y de reflexión. Y lo que él se dijo para sí mismo
Los 500 Shakyas son todos los señores, tenemos al rey Bhadraka y todos los príncipes, y ahora han abandonado todo su poder, sus palacios, sus esposas, sus joyas y sus túnicas para salir a ser monjes. Y si entonces yo me aferro a todas estas joyas y todo, no sería bueno. Yo soy una persona pobre, no es bueno que sienta tanto apego a estas joyas y lo demás. Y entonces se sentó con las mejillas apoyadas en las manos pensando, yo, si no hubiera nacido en una casa tan baja, también podría salir adelante y convertirme en un arhat. Pero he nacido en una casa tan baja y no hay la posibilidad de poder salir adelante. Y es como lo dije le dije el año pasado, no tenían, dentro de la tradición brahmana, no tenían la capacidad las personas que pertenecían a una casta baja de practicar estos rituales. Y por eso es que Utpali se hizo este cuestionamiento. Y como lo decimos, han venido, el Buda mira para ver, así como el Buda mira para ver las situaciones de los seres sintientes 3 veces cada noche y 3 veces cada día. Él llega a hacer realizar esto todos los días y llega a conocer las situaciones y las condiciones de los seres 3 veces cada noche y 3 veces cada día. De la misma manera, los arhats también hacen lo mismo. Pueden percibir y ver las alegrías y las tristezas de los seres. Nosotros no tenemos esa capacidad, si simplemente estamos sentados en un lugar o en la casa en nuestra casa y podemos preguntarnos cómo están nuestros amigos, están felices o no. Solamente podemos pensar si están bien o no, pero no podemos ver si se sienten felices o no. Y ya que los arhats tienen los poderes más superiores, entonces tienen por medio de su percepción ver lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Y en ese momento el noble Shariputra supo que Upali estaba teniendo tales dificultades, así que fue donde Upali estaba sentado y le dijo, ¿por qué estás así sentado, preocupándote con la cabeza entre las manos? Y el venerable respondió Upali, no puede hacer otra cosa que inquietarme. Hoy el rey Bhadraka y 500 Shakyans han renunciado a su poder, a sus palacios, a sus esposas y a sus inconmensurables riquezas para salir adelante. Yo estoy aquí apegado a estas cosas y acumulando el karma para ir a los reinos inferiores. Si no hubiera nacido en una casa tan baja, podría salir y ser diligente y alcanzar la condición de los arhats, llegar a ser un arhat. Pero no hay nada más que pueda hacer sino de sentirme mal. Y lo que le respondió Shariputra es que en el Dharma del Buda no damos importancia a las castas bajas, a los clanes o a una educación corta. No te discriminamos por ello. Si tienes el deseo de salir y tomar la ordenación completa, ven conmigo a ver el Buda. Y el Buda definitivamente te dejará salir. Y Upali quedó encantado. Dejó allí mismo todas las túnicas y las joyas que le habían ofrecido. Y es como cuando escupes y nunca miras dónde fue que escupiste. Así las dejó. Y se fue con Shariputra a la presencia del Buda. Y después Shariputra llegó a la presencia del Buda y Shariputra se postró a los pies del Buda y le pidió, a este Upali le gustaría salir y convertirse en un bhikshu, así que por favor piensa en él con compasión y por favor ordénalo. Esta fue la solicitud que Shariputra le hizo al Buda y el Buda dijo,
inmediatamente. Ven aquí. Cuando se hace la ordenación completa, se dice, ven aquí, practica la conducta casta. Y eso fue lo que dijo el Buda. Ven aquí, practica la conducta casta. E inmediatamente Upali se cortó el pelo, ¿no? Es que él, pues, él tenía pelo y tenía también un bigote y su pelo ni siquiera se lo tuvo que cortar, sino que normalmente, naturalmente se desapareció. Y la ropa que tenía puesta de manera natural, pues se convirtió en las ropas de un monástico. Y es como, quedó como si fuese un bhikkhu que había sido ordenado durante 7 días. Es muy interesante porque cuando una persona se convierte en un monje o una monja, no saben cómo ponerse los atuendos. Pero él, para él fue lo opuesto. Parecía como si hubiera sido una persona que se había ordenado 7 días antes. Y entonces Upali llegó a salir antes, Upali salió antes que los demás, que el rey y los demás 500 arhyas, shakyas. Entonces, después el rey Shakya Bhadraka y los 500 shakyas hicieron todo el ritual para convertirse en un monje, pero Upali no tuvo que hacer el ritual, él casi inmediatamente se convirtió en un monje. Bueno, después de que hicieron el ritual, estos 500 shakyas y el rey, ellos fueron a ver al Buda y tenían, como es la tradición, a postrarse ante los monjes mayores. Y entonces mientras que ellos, el rey Pátraka reconoció a Upali cuando se postró ante todos los monjes mayores y lo reconoció sus pies, no vio su cara, no vio su rostro, pero vio los pies de Upali. Dijo, bueno, esos son los pies de Upali. Y miró hacia arriba y vio que era Upali. Y entonces, inmediatamente se paró y le preguntó al Buda, él es Upali, es mi sirviente. Tengo que postrarme ante él. En el pasado, él fue mi sirviente. Y él pertenece a la casta Shudra, es un sirviente, porque él era el rey de los Shakyas, ¿verdad? Era un rey. Y lo que le dijo el Buda en respuesta, cuando salimos a ser monjes, salimos para conquistar el orgullo. Upali salió antes que tú, así que todos ustedes deben postrarse ante él. Inmediatamente, ya que el Buda había dicho eso y lo ordenó, y entonces hizo lo que dijo el Buda y soltó su orgullo y se postró ante Upali. Y en ese momento el suelo tembló en 6 formas. Digamos que fue un pequeño terremoto. Y cuando hablamos acerca del suelo, que el suelo tiemble en 6 formas, es como que el rey de los Shakyas se postró a los pies de alguien que pertenece a la casta Shudra. En la India, en esa época, eso era algo casi imposible o absolutamente imposible. Así que esa situación fue tan significante, este evento. Es demostrarlo de manera de que el suelo tembló de unas 6 formas. Y en ese momento 499 de los otros shakyas se postraron y solo uno no se postró. ¿Y quién es esa persona? Tal vez ustedes pueden pensarlo, pueden pensar quién era. Pues sí, era Devadatta. Y Devadatta, él era uno de los príncipes shakyas. Y solo Devadatta no se postró ante Upali. Y el Buda vio que
Devadatta no se postró ante Upala. Tú también debes romper tu orgullo y postrarte ante Upali. Y él dijo, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el perjuicio? No voy a postrarme. En nuestra traducción tibetana de la versión el Sisma, lo que dice es que lo presenta de otra forma más fuerte. Es como si no me postro ante él, ¿cómo te va a perjudicar? Eso es como se ha traducido en tibetano. No me voy a postrar ante él. Y esto fue lo que dijo Devadatta. De todos modos, esta fue la primera vez que Devadatta se rebeló contra el Buda. Y él, pues ya sabemos que la situación anterior era que él no quería al Buda mucho antes. Pero el pensar en el Buda como alguien realizado y tomar refugio en él y ya ser un monje, pues esa llega a marcar la primera vez en que Devadatta llega a desobedecer al Buda. Y en ese momento había muchas personas que estaban ahí y se preguntaron por qué fue que la tierra se tembló tantas veces. Y se lo preguntaron al Buda. Y la pregunta fue que por qué la tierra había temblado de 6 maneras cuando el rey Makrata se postró ante Kali. Y no fue que solamente 499 Shakyas se postraron, pero el Buda llegó a relatar en ese momento las vidas pasadas de Upali, pero no las relataré aquí. De todos modos, él venía de una casta muy baja, de una familia muy pobre, pero una vez que él llegó a ser un monje y salió, él observó perfectamente todas las reglas del Vinaya y nunca violó ni solo un precepto, por lo que el Buda dijo que entre todos sus estudiantes, él era el principal defensor del Vinaya. Y si muchos bhikshus iban a consultar con él cuando tenían dudas sobre el Vinaya. 대야 뒤를 시외 나로래야 로빈치라 가게게 사데기 자게 토래야 유르샤베 롱디시게 나세 롱찌를 최베게 나로래야 데니 소세 딩에 Y 로 una de las secciones de los 4 agamas, que fue traducido al chino en el siglo IV por Paxian, se llama Los discursos numéricos. Y pensé que debería de leer esta cita. El que permaneció en los reinos de los dioses del reino del deseo y que no quiso permanecer entre los humanos fue el Bhikshu llamado Yajampati, el que podía resolver todas las dudas con su prajna infinita. Era el Vishnu llamado Shariputra, el más destacado de aquellos con el ojo divino que podía ver todos los reinos en las 10 direcciones. Era el Bhikshu llamado Maugalayana, el que practicaba las austeridades de las 12 cualidades del entrenamiento. Era el Bhikshu llamado Mahakashapa, el que respetó y mantuvo las reglas del Vinaya y nunca las violó en absoluto. Fue el Bhikshu llamado Upali. Entre mis discípulos, el más grande, el que conoce el tiempo y conoce las cosas, el que no tiene impedimentos en nada, el que nunca olvida nada, el que tiene el aprendizaje más extenso y el que es paciente y capaz de servir es el Bhikshu llamado Ananda. Todas estas agamas no están todas en tibetano, algunas de ellas sí. Así que esta cita del discurso numérico lo he tomado. Y lo significativo es que el Buda está enumerando quiénes son sus discípulos más destacados. Vimos aquí hablar acerca de Mahakashapa, que practicó las 12 cualidades de entrenamiento, y cuando habla acerca de Upali, que ni siquiera violó ni siquiera un precepto y respetó y mantuvo las reglas del Vinaya.
Y habló con gran orgullo en Ananda. Y así que ofreció muchos, digamos, alabanzas a todos y en gran medida a su Bhikshu Ananda. Y por ello fue que pensé que debería de leérselas. Y también hay otra historia acerca de Upali que me gustaría compartir con ustedes. Una vez había un Bhikshu que se enfermó y el médico le dijo que era absolutamente necesario darle alcohol. Ese Bhikshu pensó que no tenía ningún deseo de violar la regla de contra el consumo del alcohol, ni siquiera si fuera a morir. Y cuando Upali se enteró de la situación, le preguntó al Buda si hay un Bhikshu que se enfermó y debe de tomar alcohol como medicina, ¿qué se debe hacer? Y el Buda le dijo, si un Bhikshu enfermo debe tomar alcohol como medicina, está permitido. Y hay muchos detalles cómo se debe hacerlo, pero no tengo que mencionarlo ahora, pero de todos modos el Bhikshu enfermo, así que Upali trajo el alcohol y se lo dio al Bhikshu enfermo, enseñándole al mismo tiempo el Dharma. El Bhikkhu enfermo se recuperó y además alcanzó la condición de Arha gracias a las enseñanzas de Dharma de Upali. Y cuando el Buda se enteró de esto, elogió a Upali altamente, no solo por defender verdaderamente el Vinaya, sino también por ser alguien que podía entender lo que está permitido y lo que está prohibido en el Vinaya. Llegar a entender los puntos principales, especialmente los puntos difíciles, y como qué es lo que se puede permitir en una situación, en dada situación y en otra, ¿no? Él tenía una gran comprensión de esto. Igualmente, después del parinirvana del Buda, cuando Mahakashyapa y los demás celebraron el primer consejo, pues se cuestionaron si Ananda, el compilador de los sutras, si debería ser parte del consejo. Pero básicamente no se discutió que Upali fuera el principal defensor del Dharma y la persona más adecuada para recibir el Vinaya. Y como deseaba la Sangha, Upali se sentó en un trono y describió con detalle el lugar, el tiempo, los individuos, las causas para crear las reglas. Cada una de las reglas que el Buda dictó y los dijo de memoria y todos los puntos los recitó de memoria, todos los puntos relacionados con el Vinaya, por lo que es por su bondad que ahora tenemos una cesta del Vinaya. Y quisiera compartir un poco de información acerca de lo significante que es el Vinaya. Tal vez les puedo ofrecer algo acerca de algunas escrituras que desconozcan, por ejemplo, para demostrar lo importante que es el Vinaya. Según el Samanta Pasadika, un conocido comentario sobre el Vinaya escrito por el gran maestro Buddhaghosa, y este comentario dice que la cesta del Vinaya es la fuerza vital del verdadero Dharma. Si el Vinaya permanece, entonces el Dharma también permanece. Bueno, esta es una traducción un poco ligera al respecto. Y en tibetano tenemos el relato preeminente de Mula Sarvastivada, Uttaragraha Grantha, en la traducción china del Mula Sarvastivada. Esto es de los rituales de las 111 acciones. 101 acciones, perdón. También dice,
Upali está preguntando, venerable pregunta Upali, ¿cómo podemos saber si existe el verdadero Dharma? ¿Cómo podemos saber si ha perecido? Upali estará presente, respondió el Buda, mientras se realicen asiduamente las acciones, Vinaya, si las acciones rituales del Vinaya se realizan asiduamente, entonces el verdadero Dharma está presente. Si las no se realizan y no se hacen asiduamente, entonces el verdadero Dharma ha perecido. Si hay personas que la están practicando de manera cuidadosa, el Dharma estará presente. Si no lo practican y en realidad no se preocupan de los detalles y no lo practican de manera apropiada, entonces no existirá o no permanecerá el Dharma. Esto es lo que dice en esencia, en resumen. Bueno, ahora podemos tomar un descanso de 30 minutos. Antes de tomar la pausa, quiero ofrecerles la transmisión de la plegaria. Esta es la transmisión de la plegaria, la aspiración para magnetizar. Lazo tangele pasin kaman sultama shai. 다들 샴리야 모두니 주어 제발라. Ahora para continuar con la sección que estábamos relatando, ya hemos dado un relato breve acerca de Upali. Y ahora me gustaría abordar el tema de la recitación del Vinaya de Upali, tal como aparece en algunas fuentes. Y entonces los Arhats preguntaron, ¿quién es erudito en la cesta de los Vinayas y puede recitarlo? Y entonces dijeron, el anciano Upali es entre los 500 Arhats el más destacado en el Vinaya. Debemos solicitarlo. Así que todos dijeron esto. Y cuando dijeron esto, invitaron a Upali y le pidieron, por favor, Upali, siéntese en el trono de león. Por favor, dinos dónde hizo el Buda la primera regla del Vinaya. Y Upali hizo lo que le pidieron, se sentó en el trono de león y dijo, así lo he oído. En una ocasión, cuando el Bhagavan estaba en Vaishali, a causa del incidente del hijo de Kalandaka, Sudatta, que adoptó por primera vez una conducta no casta, se hizo la primera derrota, las 250 ofensas, las 3 partes de los 7 dharmas, los 8 dharmas y vinaya de los bhikkhunis,
los discursos numéricos, el sutra de las preguntas de Upali y todos los puntos finales de la disciplina, el Vivanga. Y esto está contenido dentro de la cesta de Vinaya del Mula Vashtavada. Y se basa en la organización Sevasthavada, cómo organiza el Vinaya en diferentes secciones. Y una vez reunidas las tres cestas, entonces los dioses, las maras, las nagas y las diosas hicieron que lloviera una lluvia de ofrendas diversas y flores de dulces aromas, ofrecieron sombrillas, estandartes y vestimentas divinas. Se recitaron este verso y su significado. Dice, por compasión a la gente del mundo has compilado las tres cestas. Aquel que es omnisciente con los 10 poderes, enciendes la lámpara de la luz del Prajna. Y esto es lo que se dice en el gran comentario de los 100.000. ¿Quién fue escrito? El que fue escrito por Nagarjuna. También tenemos la tradición de la colección en chino de los cuentos del maestro y los gurús en chino. Cita un pasaje del Vinaya, del Mahasangika Vinaya, que dice que después del paranirvana del Buda, el consejo que recopila las tres cestas se celebró en una cueva llamada Pipali Guha. Y Ananda recitó los sutras, Mahakashyapa recitó los tratados que tienen que ver con la Vidharma, y Upali recitó el Vinaya. Este es el Stardvidavada de la tradición Stardvidavada. Después, 1.000 seres nobles recopilaron las escrituras fuera de la cueva. Y esto se le llama en la tradición Mahasángika. Vemos que había un concilio que tuvo lugar dentro de esta cueva que se llamaba Pipali Guha. Mahakashyapa llegó a ser el liderar el concilio, y afuera habían 1.000 seres nobles que estaban también haciendo una recopilación, y esta se llama el Mahasángika. Y ambas se llaman el Vinaya de la Sangha. Y estos son como el Vinaya básica de las diferentes escuelas, de las diferentes 18 escuelas budistas. Y en el mismo texto, hay otra cita también cita el Sutra de los medios hábiles del Buda para retribuir la bondad. Y hay una traducción que está en tibetano, traducida hace mucho tiempo. Pero la cita, que está presente en el cuento del maestro y los gurús, no está completa en la traducción tibetana. Entonces me gustaría añadir lo que le falta en la traducción tibetana del sutra. Y me gustaría mostrarles esto. Y no está como es un momento. Sí, parece que la traducción al tibetano parece estar un poco incompleta. Desde el capítulo de Upali sobre el Sutra de los medios hábiles del Buda para retribuir la bondad. Y no sé si fue un error del traductor o de que alguien como lo transcribió, pero sí parece que contiene un error. Se debe de traducir como el capítulo de Upali. Y dice,
Así he escuchado. Y hay un diálogo de pregunta y respuesta. En la época del Buda, cuando se dice he oído, esto es previo a lo que el Buda ha dicho cuando se usa la palabra he oído. Quiere decir que se está relatando algo después del parinirvana del Buda. Los compiladores del Dharma, los que compilaron las cestas del verdadero Dharma, debían de decirlo lo decían de esta manera: he oído esto, o así lo he oído. Y Ananda era muy hábil en todo tipo de Dharma. Una vez que el Buda llegó a alcanzar la Budeidad, y antes de que Ananda se convirtió en su asistente, pues hubo una brecha de tiempo, un espacio de tiempo muy grande. Y hay muy posible, existe la posibilidad de que Ananda no hubiera escuchado esos discursos entre el tiempo en que él no estaba presente. Entonces, ¿cómo él puede decir, he oído, que he escuchado los sutras cuando él no estaba presente? Esa es la pregunta que hay, y la respuesta que se da es se dice que hay diferentes formas que se explica. Una de ellas es que los dioses se lo dijeron a Ananda, que los dioses le dijeron a Ananda, el Buda dijo esto y lo otro. Otra explicación es que Ananda supo cuando el Bhagavan entró en la mente relativa. También se dice que cuando que el Buda permanecía en Samadhi, cuando entraba en la mente relativa podía enseñar y entonces podía escucharlo. Otra explicación es que también se dice que él oyó de los otros bhikkhus también cuando Ananda pidió al Buda. Cuando aceptó ser el asistente del Buda, le pidió que aceptara diferentes condiciones y le pidió que no le diera sus atuendos viejos, que no le permitiera aceptar invitaciones a comer con el Buda. Quiero el Dharma, así que serviré al Buda. Entonces, no era para obtener ni ropa ni alimentos. Por lo tanto, el objetivo era no de recibir comida en la ropa, sino para recibir el Dharma. Al igual que la Sangha puede ver al Buda por la mañana y por la tarde, tampoco se me debe permitir verlo por cualquier capricho. Además, el Buda debe enseñarme todo el Dharma que ha enseñado en 20 años. Así que básicamente le estaba pidiendo al Buda que por favor le enseñara a él todos los dharmas que él había enseñado y que se los enseñara a él personalmente. Y por eso es permisible que Ananda diga, así he escuchado o he escuchado. Estas son las condiciones del por qué él puede decirlo así. Que el Buda le había enseñado todo lo que le había enseñado anteriormente a los demás. Pienso que hay unos puntos muy importantes aquí. En el Sutra de los Medios Hábiles del Buda para retribuir la bondad, no está toda esta explicación por completo. De todos modos, todo lo que he descrito principalmente son de dos formas. Una explicar dentro del primer concilio en las escrituras y de los tratados. Estos tratados son los gran comentarios de 100.000. En general hay muchos relatos sobre el primer concilio en el canon y algunas pequeñas diferencias entre ellos. Y las que he mencionado son las más conocidas, en particular las de las Vinayas de las 4 partes y el gran comentario sobre los 100.000. Son
los más, digamos, las fuentes más confiables y autoritativas, y por eso es que las he enseñado. Y a continuación me gustaría describir acerca de los análisis de los eruditos contemporáneos sobre el primer concilio y cómo lo han investigado en términos generales. 다 등류 개배 시주들이야 지린데 쉬야데 된신 숨게 더는 쉬야이 직디 가라서 거두 Y al 쉐베 mirar estas explicaciones de los eruditos contemporáneos, la primera me gustaría abordar cuál fue el objetivo del primer concilio. Segundo, la ubicación, y la tercera, las personas que participaron en el concilio. Así que la primera posición es cuál fue el objetivo, y existen tres diferentes posiciones acerca de ello. La primera es que posiblemente algunas personas se regodeaban con el paranirvana del Buda, por lo que entonces ocurrieron ciertos eventos. Y el que ofrece esta explicación es el erudito japonés Umada Yoki. Dice que si lo vemos, tratamos de hacer una hipótesis acerca de lo que ocurrió en esa época. Cuando el Buda se preparaba para pasar al paranirvana, Mahakasyapa y 500 bhikshus estaban viajando de la ubicación de Pava a Kushinagara. Y cuando se encontraron con un no budista que llevaba una flora, y hay un erudito francés, Etienne Lamont, dice que dicha persona era Ajivika, de una persona de la secta Ajivika. Y no, era un no budista, y era una persona que pertenecía a la religión Jain. Y es ahí cuando se dieron cuenta Which de uses more que electricity, a se new enteraron fridge, de que el an Buda old había fridge, pasado al or a mini parinirvana fridge? Well, hacía in order to 7 figure that días out, anterior. Emporia sent me a smart outlet which can En track ese energy momento, consumption so you can los de la find sangre que vampire estaban loads in your libres house. What's a del vampire deseo load though, Dave? Well, we call a se vampire load quedaron anything that's contemplando la drawing on your impermanencia, electrical la current, naturaleza de la increasing your bills impermanencia, more than it needs to. These are the three y fridges. no You se can see they all preocuparon use a very mucho, pero little los amount of que electricity, which tenían translates gran to about deseo, 30 cents a day pues for the most. This little sintieron gran device now pena y told me lloraron. that basically my Y refrigerators are not what is Kashyapa, para driving the main poder consumption of my consolarlos, electrical usage. les So I can enseñó put these cómo on las gaming cosas compuestas consoles, son TVs, whatever it impermanentes, y is in que your el fin house, de la but reunión not es la everything you can separación. plug into an outlet. So Emporia also sent me a whole En home aquella system época había that you un can bicho install que había inside of your salido breaker a panel, una which if edad you hit the follow button, avanzada. I'm going to be doing an installation on this, and I'm also going to be Y giving one of these Lamont, away to a follower. So stay tuned for that. que era el erudito francés, explica que este bicho se llamaba Upananda. Así que tal bicho le dijo a todos los demás bhikshus que estaban en ese momento reunidos: cuando el Buda estaba vivo, la disciplina del Vinaya era demasiado estricta y no teníamos libertad alguna para hacer algo. A partir de hoy podemos hacer lo que queramos. Así que deberíamos de alegrarnos de que el Buda ha pasado el paranirvana. Y cuando Mahakashyapa vio esto, dijo: no han pasado más de 7 días desde que el Buda falleció, pero un bicho ignorante como están diciendo cosas tan ilusorias. Si esto ocurre más, entonces no pasará mucho tiempo antes de que definitivamente otros incidentes tomarán lugar para la violación del Dharma.
Entonces, por eso pensó que deberían de reunir todos los dharmas del Buda, determinar cuáles serán en el futuro. Entonces, en un futuro no se podría enseñar el dharma de manera incorrecta e inventársela o falsa y de esa manera corrompir el dharma. Y esta fue la forma de prevenir muchos incidentes contra el dharma. Muchos incidentes en contra del dharma, y esta es la posición del erudito japonés Umanda Goeke, porque hubo un bhikshu que pensaba que el paranirvana del Buda era algo bueno, y debido a ello Mahakashyapa decidió reunir todos los sermones del Buda y las reglas Vinaya para que todo se mantenga estable. La segunda posición, digamos que si el Dharma del Buda, si se dejara tal como fuera el Dharma, entonces el Dharma del Buda desaparecería como un arcoíris, y por eso se tenía que establecer muy claramente y puntualmente cuáles eran los dharmas del Buda. Y esto es la posición de un erudito japonés, Hirakawa Akira, quien explica que tras el paranirvana del Buda, Mahashyapa se dio cuenta de que si se dejaba el dharma enseñado por el Buda tal cual, sin tocar nada, desaparecería como un arcoíris. Así que algunos eruditos, para evitar que existieran charlatanes que llegaran a corromperla, pues entonces se dio la celebración del concilio. Eso es lo que algunos eruditos dicen. También tenemos otra posición, la tercera posición. Así que algunos van a ser que finalmente de que nos hemos liberado de este maestro que de verdad no nos cuidó. Y por escuchar esas palabras irrespetuosas, por eso es que se celebró el concilio. Y el erudito S.R. Goyal dijo que hubo un bhikshu que se llamaba Upananda, que estaba consolando a los bhikshus que estaban llorando tras el paranirvana del Buda. Dijo que se habían liberado de su indiferente maestro y que antes no tenía ningún tipo de compasión hacia los bhikkhus, y había sido muy estricto, y lo dijo de una manera así, era muy respetuosa. Y cuando Mahakashyapa lo escuchó, se asombró al escuchar tales palabras irrespetuosas, y decidió recopilar las enseñanzas del Buda para proteger la pureza del verdadero Dharma, para que en un futuro no se dieran esa forma de respetar las enseñanzas del Buda. Así que en primer lugar, Mahakashyapa no tenía ninguna idea o deseo de recompilar las enseñanzas, pero cuando escuchó a este bhikshu escuchar estas cosas irrespetuosas acerca del Buda, entonces decidió hacerlo. Y entonces tuvo este deseo muy fuerte de que no tenía otra alternativa sino de poder celebrar un concilio de las palabras. Ahora, hablando acerca de la ubicación, el lugar donde se dio el concilio, también hay diferentes posiciones al respecto. Una de ellas es la primera, según el erudito japonés Gyoki. Y la forma en que lo explica es un poco, digamos, extraño. Y lo voy a explicar de todas maneras. Dice que después de que ocurrieran estos acontecimientos, Sariputra y Maukatalayana también pasaron al Nirvana. Por lo tanto, que Mahakashyapa fue al lugar del paranirvana del Buda y cremó sus restos. Después, él sugiere
él sugirió a la Sangha que fueran a Raja Griha para celebrar el consejo y las palabras del Buda. Cuando todos estuvieron de acuerdo, partieron y se desplazaron a Raja Griha. Hay un erudito inglés que se llama A.K. Warder, dice que la razón por la que tenía que ser en Raja Griha porque el lugar fue Raja Griha es que y varios eruditos tienen el mismo pensamiento, es que era una ciudad grande y porque era una ciudad tan grande, se tenían que reunir en un solo lugar durante la formación de el primer concilio. Y si se tienen que reunir tantas personas por un largo tiempo, sería más fácil hacerlo cerca de una ciudad grande. Eso es lo que Warder dice. Y también otros eruditos están de acuerdo. De todos modos, este erudito Gyoke, japonés, Umara Gyoke, dice pues Mahakashapa y le sugirió a la Sangha que el concilio para compilar las enseñanzas debería hacerse en Raja Griha. En ese tiempo el rey de Magadha era Ajatashatru. Al principio él no era un budista, llegó a matar a su padre y no era budista, pero después llegó a sentir un gran remordimiento y patrocinó el concilio, así que afuera de la ciudad, en la cueva de las 7 hojas, Saptapana, la cueva de las 7 hojas. Hicieron un monasterio dentro de esa cueva en el monte de Vaivara. Y aquí fue donde se reunió la Sangha y el tiempo cuando comenzaron, comenzaron en el verano, después de que el Buda había pasado al Paramirvana. Fue en el segundo día del segundo mes del verano. Tal vez pudo haber dado lugar en el 17 de junio, es lo que dice este japonés, perdón, este erudito japonés. Y según Esser Goyal, él tiene otra posición. Y él dice que hay un erudito que se llama indio, que se llama M. Dutt. Sostiene que el consejo posterior al Paramirvana se produjo en 4 etapas. El Samgiti o la recitación en grupo fue la 4ª etapa. De todos modos, se dieron 4 etapas del desarrollo de la forma en que se cultivó este concilio. Según los relatos en la literatura Pali, el primer consejo se celebró después del Paramirvana del Buda y el lugar fue en Raja Griha bajo el patrocinio del rey Ajatasattu durante un retiro de lluvias. Esto fue ocurrió 3 meses después del Paramirvana del Buda, porque el Buda llegó a fallecer en el segundo mes del año y el retiro de lluvias comienza en el 4º mes y la recitación comenzó en el 5º mes, así que por esa razón el consejo tomó lugar 3 meses después de que el Buda pasó al Paramirvana. Y eso se desprende del relato de la 11ª parte del Kantaka en el Vinaya Theravada, de las historias que contienen del continente de las grandes historias. También se incluyen los relatos de los peregrinos chinos y en otras fuentes como Fashion, en Tan Shui Chang,
Y el maestro Yi Jing y otros peregrinos chinos escribieron en su relato de los primeros viajes sobre el primer concilio. Así que esto se considera como una fuente históricamente fiable acerca del primer concilio. Y el tercer, digamos que la tercera posición proviene del francés, del erudito francés Lamont. Dice que después de que Maha Kashyapa y todos los demás bhikkhus tuvieron esa discusión, todos fueron en el verano y se reunieron en Rajagriha, en la capital de Magadha, para celebrar el consejo sobre el Dharma y el Vinaya, bajo el patrocinio del rey. Y cuando llegaron realmente a Rajagriha, ocuparon el primer mes haciendo todos los preparativos en el primer mes del verano. Y comenzaron en el segundo mes del verano para a celebrar el concilio. Así que estamos hablando acerca de la ubicación y la temporada en que se dio lugar el concilio. Y si hablamos acerca de los participantes en el consejo, también tenemos 3 posiciones. Uno que proviene del erudito japonés Gyoki, que decía que habían 500 arhas, incluyendo a Mahakashyapa, quien fue el líder. Lamont dice que había Mahakashyapa y 499 bhikshus. Y también a Ananda. Entonces la suma sería 501 bhikshus. O 501 bhikshus. Y Koyal identifica que el número de bhikshu, podemos ver que habían 500 bhikshus de diferentes, de la gran asamblea de los sanghas seleccionaron a 500 bhikshus para participar en el concilio. Dice que esto es uno de los relatos más reconocidos, y al escoger estos 500, Ananda no fue incluido. Pero algunos dicen que aunque Ananda no era un arhat, había escuchado mucho Dharma del Buda y tenía gran certeza en el Dharma y en el Vinaya, por lo que debía ser incluido definitivamente. Y por esa razón, Mahakashyapa acabó aceptando que se le incluyeran entre los participantes en el consejo. Pero también existe otra explicación. Y antes de que Ananda participara en la recitación del consejo, había alcanzado la condición de Arhat o el listado de Arhat. Algunos sutras relatan que Ananda, tras recitar los sutras, tuvo algunas dificultades. Sin embargo, la historia del continente, la gran historia de Sri Lanka, de Samanta Pasadika, de Buddhaghosa y el Mahavashtu, Mahavansa. Y estos son comentarios en el Vinaya, y esto no incluye ningún relato de acusaciones sobre Ananda. Así que él tiene un poco de duda acerca de estas acusaciones que se le hacen a Ananda, si Ananda fue acusado o no, si sus ofensas fueron incluidas o no. Esto es algo dudoso. Esto es lo que tengo que decir por hoy. Y como lo dije anteriormente, mañana tenemos un día libre y después de mañana será el 14º día de nuestras enseñanzas, y pienso que podré completar o concluir las enseñanzas en ese día, y tendremos otros días libres sin enseñanzas, y en el
día 11 tendremos la celebración del Puja del Shakyamuni. Así que ese es el horario. Muchas gracias.